Recibimos hoy en 21 Noticias al juez 16º familiar, el licenciado Héctor Samuel Casillas Macedo. Bienvenido, licenciado señor juez, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Esta mañana para hablar de la alienación de menores de edad. Explíquenos, licenciado, así a grandes rasgos, ¿qué es este concepto, qué es este fenómeno? Bueno, la alienación parental, y quiero dejar apuntado desde un inicio, básicamente voy a hablar como jurista, porque en materia médica, es decir, entre psicólogos y psiquiatras, existe aún la discusión a nivel mundial si es correcto denominarlo como síndrome o no alcanza esa calidad. Pero yo hablo como jurista estrictamente. Independientemente de lo que digan los psicólogos o los psiquiatras, lo que es evidente en nuestra vida real, lo que vemos nosotros al día a día en tribunales, es que desafortunadamente en muchísimas parejas, en muchas familias, utilizan a los niños que son concebidos para efecto de, ante un problema que surge en el seno de ese núcleo familiar, utilizar a los niños lastimosamente para hacerse daño entre ellos. ¿Cómo es este daño que se da entre ellos? Pues es esa manipulación mental, es introducir en la cabeza de los niños que está en plena formación para darles a conocer ciertas ideas que no son del todo correctas o idóneas. Es decir, lo que busca un padre o la madre al manipular a esos niños es buscar esa ventaja, es darles esa prioridad sobre el otro para que si están en un proceso judicial, el juez se decante o decida a su favor. Entonces, digamos que es cuando uno de los progenitores pues pone en contra a los menores de edad de otro de los progenitores para su aparente provecho. Esto atenta con el bien supremo, que es el bienestar del menor. Desde luego, ha sido un fenómeno que ha surgido a nivel mundial. He tenido la oportunidad de viajar a La Haya, en Ginebra, a la revisión de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde es una de las máximas preocupaciones que los integrantes de este foro tan importante a nivel mundial tienen, el erradicar o tratar de erradicar este problema que genera un daño irreversible a los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. En México, pues vemos que ese fenómeno desafortunadamente sigue creciendo. Así nos lo demuestran las estadísticas y todos los que impartimos justicia, pues así lo vemos. Y ustedes que imparten justicia, licenciado, ¿cuál es su papel en caso de detectar en un proceso, digamos, de divorcio, que uno de los progenitores está llevando a cabo la alienación en sus menores? Déjenme decirles, no solamente son en los procesos de divorcio, también hay muchos juicios en los que no estaban casados, la pareja no tiene un matrimonio, pero sí han procreado un hijo común y entonces se dan procedimientos de guarda y custodia. Nosotros como jueces, si bien es cierto que como abogados no somos psicólogos, sin embargo el propio desempeño de la profesión hace que uno vaya adquiriendo cierto sentido especial para detectar la existencia de esta manipulación o alienación parental. Es muy fácil cuando ya se tiene la experiencia, porque cuando niños de 5 o 6 años utilizan expresiones que no son acordes con esa edad, verbigracia que a un juez que tenemos nosotros la obligación de llevar a cabo en muchas ocasiones pláticas con ellos, y al tenerlos frente a un niño de 5 o 6 años le digo, oye, ¿y por qué no quieres ver a tu papi? Si a los dos les gusta el fútbol, tienen que hacer muchas cosas comunes, y a usted le responde el niño, no es que no lo quiero ver, porque mi papá no cumple con su obligación alimentaria en términos de ley. ¿Cómo? O sea, son situaciones que claramente a usted le demuestran como juzgador que esa idea no puede haber nacido de un niño superdotado, ni mucho menos. No es el discurso de un menor. No es el discurso, no es su lenguaje, ni siquiera comprende lo que está diciendo, pero es lo que le han introducido en la mente a través de esto. Entonces, si nosotros detectamos la posible, porque le insisto, no somos psicólogos ni psiquiatras, pero si nosotros advertimos la simple posibilidad de que haya esa alienación, tenemos que acudir a nuestros especialistas. Así, dentro del Tribunal Superior de Justicia, muy preocupado tanto en la anterior administración con el doctor Edgar Elías Azar, como hoy en día con el señor presidente Álvaro Augusto Pérez Juárez,
ha sido una constante el mejorar los servicios psicológicos y psiquiátricos, y se ha fundado una unidad, cuestión que no teníamos nosotros hasta hace unos 3, 4 años, en la cual podemos recurrir a estos psicólogos y a estos psiquiatras para efecto de que a través de estudios más profundos, profesionales y con todo el respeto a los derechos humanos de los niños y de las niñas, puedan ya darnos un diagnóstico certero de la existencia de esa alienación parental. Y entonces ya el papel de la autoridad es tomar este estudio, este peritaje y actuar en forma. Exactamente, esos estudios conjuntamente con el resto de las probanzas que llegan a ofrecer en un procedimiento los interesados, hacen que uno como juzgador valore todas esas pruebas en forma conjunta para efecto de tomar una determinación. Si bien es cierto que el dictamen psicológico es importante, a veces para uno como juez no es determinante, porque quisiera comentarle y que su amable público lo escuche, un juez muchas ocasiones cuando tiene que decidir sobre el guarda y custodia de un niño o una niña, lo ideal sería que nosotros determináramos cuál es la mejor opción entre padre y madre. Tristemente, como resolvemos en la mayoría de los casos, no es así. ¿Qué es lo mejor, estar con papá o con mamá? Sino qué es lo menos malo. Exacto. Porque tanto una como otra opción son malas. Procurar el bienestar supremo, que es el bienestar del menor. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos estoy a sus esta órdenes. mañana, estar aquí con nosotros.